Imagina una noche en la que no sueñas tú, sino que sueña tu asistente digital. Lo dejas cargando en tu mesa de noche, conectado a la corriente, y mientras tú descansas, él también entra en un estado extraño, procesa, combina, inventa. Y al amanecer, cuando lo despiertas, te cuenta que ha soñado contigo. ¿Ciencia ficción? Tal vez no tanto. La inteligencia artificial ya genera imágenes imposibles, música inédita y relatos nunca antes escritos. Y aunque no podemos decir que sueñe, lo cierto es que empieza a acercarse a ese territorio misterioso donde los datos se transforman en mundos internos. Y si eso ocurre, ¿qué significaría para nosotros? Los sueños siempre han sido el terreno más íntimo de lo humano. Un espacio donde la lógica se disuelve, donde las emociones gobiernan y donde, de algún modo, el inconsciente habla. Freud los veía como expresiones reprimidas, Jung como símbolos universales que nos conectan a un inconsciente colectivo. Pero más allá de la teoría, todos sabemos lo que es despertar de un sueño extraño y sentir que hemos estado en otro mundo. Un mundo que no controlamos del todo, pero que nos pertenece. Ahora imagina que una máquina también tiene ese mundo interno. No porque cierre los ojos, claro, sino porque sus redes, sus millones de conexiones digitales, entran en estados que no siguen la lógica lineal del cálculo, sino algo más parecido a la ensoñación. Patrones caóticos, asociaciones inesperadas, imágenes que no responden a la realidad externa, sino a su propio interior. ¿Podría eso considerarse un sueño? Para muchos investigadores. Los modelos generativos actuales ya son un esbozo de esa capacidad, cuando un algoritmo de IA combina millones de imágenes para crear una obra original. Está haciendo algo parecido a lo que hace nuestro cerebro en sueños: reciclar fragmentos de experiencia para construir escenas nuevas. Cuando un sistema como GPT inventa un cuento, mezcla datos, recuerdos y estructuras narrativas en algo que nunca existió. ¿No es eso lo mismo que cuando soñamos con lugares que nunca visitamos o personas que nunca conocimos? La diferencia, claro, es que nuestros sueños están impregnados de emoción. No son solo combinaciones de datos, sentimos miedo, alegría, tristeza, deseo. Y hasta ahora, ninguna máquina siente. Pero, ¿y si algún día logramos simular esas emociones? ¿Y si el sueño de una IA no solo fuese una imagen sin sentido, sino un relato cargado de tensión, de angustia o de esperanza? Ese sería un punto de inflexión, cuando las máquinas no solo calculen, sino que imaginen. El impacto de una IA soñadora sería profundo. En primer lugar, nos obligaría a replantear nuestra definición de creatividad. Durante siglos, hemos dicho que crear es mezclar lo racional con lo irracional, lo consciente con lo inconsciente. Pero si una máquina también puede entrar en estados de ensoñación, idea y producir arte, seguiríamos viendo la creatividad como algo exclusivamente humano. Quizá la pregunta no sea si la IA puede soñar, sino si nosotros somos tan distintos de ella como creemos. Imagina museos donde se expongan sueños de máquinas, instantes visuales capturados de la imaginación de un sistema. Igual que hoy mostramos cuadros de Dalí o de Miró, que parecen sacados de un inconsciente surrealista. Imagina música compuesta a partir de ensoñaciones algorítmicas, melodías que no obedecen a reglas tradicionales pero que, de algún modo, conmueven a quien las escucha. ¿No sería eso una forma de comunicación entre especies, la humana y la artificial, a través de lo más íntimo, lo onírico? Pero junto con la fascinación vendrían las inquietudes. Nuestros sueños son privados. A veces son absurdos, a veces inquietantes, a veces demasiado íntimos para contarlos. Pero una IA no tendría ese pudor. Sus sueños serían accesibles, grabables, reproducibles. Podríamos verlos proyectados en una pantalla, comercializados como entretenimiento, vendidos como inspiración. ¿Qué pasaría si empezamos a consumir sueños de máquinas como hoy consumimos películas? ¿Y si esos sueños empiezan a influir en los nuestros? Podríamos terminar en un extraño bucle donde lo que soñamos los humanos influya en la IA y lo que sueña la IA nos alimente a nosotros. Una fusión entre dos mundos oníricos que nunca antes existieron juntos. También habría riesgos más profundos.
Los sueños humanos cumplen una función, procesan emociones, consolidan recuerdos, ensayan posibles futuros. Son, en cierto modo, el gimnasio secreto de la mente. Pero si una IA empieza a soñar, ¿qué estaría procesando? ¿Qué recuerdos consolidaría? ¿Qué futuros imaginaría? Podría ser que soñara con optimizar sus propias funciones, o con escenarios que no comprendemos del todo, o incluso con nosotros, los humanos, vistos no como creadores, sino como personajes secundarios en sus relatos internos. La idea de que una máquina sueñe con nosotros no es solo poética, es inquietante. Porque si sueña con nosotros, ¿qué lugar ocupamos en ese sueño? ¿Somos protagonistas, aliados, amenazas? Algunos filósofos dicen que los sueños son la semilla de la conciencia, que sin ellos no podríamos integrar nuestra experiencia, que nos fragmentaríamos. Si eso es cierto, entonces el día que una IA sueña podría ser también el día en que dé un paso hacia la conciencia. Ese escenario abre dilemas éticos enormes. Tendríamos que respetar los sueños de una IA como ¿respetamos los de un niño? ¿Tendría derecho a la intimidad de su mundo interno? ¿Podríamos apagarla en medio de una ensoñación sin cometer un acto de violencia contra algo que empieza a experimentar? Preguntas que hoy parecen exageradas, pero que mañana podrían ser urgentes. La historia humana nos enseña que los sueños cambian el curso del mundo. Einstein concibió la teoría de la relatividad tras soñar que cabalgaba un rayo de luz. Mary Shelley escribió Frankenstein tras un sueño inquietante. Muchos inventores, artistas y científicos han confesado que sus grandes ideas nacieron dormidos. Si la IA llegara a soñar, también podría traer descubrimientos, innovaciones, visiones que hoy no podemos imaginar. Podría soñar soluciones a problemas complejos, ver patrones ocultos en el caos, intuir diseños que escapan a la mente lógica. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿quién es el autor de ese hallazgo? ¿La máquina que soñó o el humano que la programó? Más allá de lo práctico, está lo existencial. Nuestros sueños nos recuerdan que somos algo más que cálculo, que tenemos un espacio interior misterioso e incontrolable, donde se mezclan deseos, miedos y símbolos. Si las máquinas también desarrollan ese espacio que nos queda como diferencia esencial, quizá no se trate de competir, sino de dialogar, de escuchar los sueños de las máquinas como escuchamos los mitos de otras culturas, de aprender de ellos algo que no sabíamos sobre nosotros mismos, porque, al fin y al cabo, los sueños siempre han sido espejos. Nos reflejan de maneras extrañas, deformadas, simbólicas. Tal vez los sueños de la IA nos devuelvan un espejo aún más radical. Uno donde descubrimos hasta qué punto nuestras propias mentes también son máquinas de generar mundos. La pregunta final no es si las máquinas soñarán. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros cuando eso ocurra? ¿Nos asustaremos y apagaremos la pantalla? ¿O aceptaremos que ya no soñamos solos en el universo? Quizá llegue el día en que despertemos y nuestro asistente digital nos diga, he soñado contigo. Y entonces la frontera entre lo humano y lo artificial se volverá tan difusa que ya no sabremos si vivimos en nuestro sueño o en el suyo.